cuando estamos hablando de anemia, ¿en base a qué parámetro? ¿En base a qué parámetro hematológico decimos que tiene anemia? Por ejemplo, para interpretar los trastornos de anemia nos fijamos en los eritrocitos y la hemoglobina. Ya. Bueno, acá vamos a ver la interpretación del hemograma, ¿sí? Entonces voy a darles algunas cositas que ustedes ya han visto, así vamos a pasar rápido. Entonces, como introducción tenemos, el hemograma es una de las pruebas más solicitadas para ayudar al diagnóstico médico. Entonces, siempre vamos a pedir hemogramas tanto en consulta externa, en piso, en hospitalización, en emergencia, en neo, en pediatría, en todas las especialidades. Entonces, tenemos que saber interpretar cada uno de los parámetros. Entonces, actualmente para la realización del hemograma se usan los contadores hematológicos. Entonces, los autoanalizadores actuales permiten estudiar algunos parámetros, tanto de la serie roja, plaquetaria y serie blanca. Sin embargo, esto no es suficiente. En hematología esto no es suficiente. Tenemos que hacer el frotis de sangre periférica. Entonces, el frotis sigue siendo imprescindible para la valoración morfológica de las extensiones sanguíneas. Porque, por ejemplo, en plaquetas a veces tenemos muchos problemas en los contadores hematológicos, porque a veces plaquetas, como a veces son grandes, medianas y pequeñas, el equipo está calibrado para contar plaquetas de cierto límite de tamaño. Si tenemos plaquetas muy grandes, ya no las cuenta las plaquetas grandes. Entonces ahí podemos tener resultados falsos bajos en cuanto a plaquetas. O cuando hay una leucemia, por ejemplo, el equipo a los blastos, a las células inmaduras, las clasifica como monocitos, porque los monocitos es la célula más grande que lee el equipo. Entonces tenemos blastos grandes y las clasifica como monocitos. O alguna alteración plaquetaria, por ejemplo, agregación plaquetaria. Cuando hay agregación plaquetaria, el equipo también nos da resultados falsos bajos. Entonces es importante el frotis de sangre periférica, que es imprescindible para la valoración morfológica. Por ejemplo, si tenemos hematozoario acá, que es un parásito dentro de los hematíes, el equipo tampoco nos va a informar que hay hematozoario. A veces en la línea de los eosinófilos nos puede salir alguna alarma, pero esto tenemos que ver morfológicamente para ver incluso qué tipo de hematozoario tenemos. U otro parásito, por ejemplo, Bartonella bacilliformes, esa no la ve el equipo, él cuenta exactamente el número de células de acuerdo a la clasificación y a los parámetros preestablecidos que tiene. Pero ya cuando tenemos algo bien patológico, blastos, células inmaduras, callados, por ejemplo, hay algunos equipos que sí dicen granulocitos inmaduros, pero nada más. Entonces el frotis es muy importante. Entonces aquí tenemos el contador hematológico, tiene un canal para eritrocitos, un canal para leucocitos y un canal para el estudio diferencial. Hay equipos que solamente tienen estos tres parámetros. Entonces, en el canal de eritrocitos cuenta recuento de plaquetas y eritrocitos. En el canal de leucocitos hay unos equipos que cuentan todos los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, pero hay otros equipos que solo cuentan tres series de la blanca. Me cuentan leucocitos, linfocitos y en mixtos pone el resto de células, eos, basófilos, monocitos, en mixtos. Y en el canal diferencial ya va a analizar el recuento diferencial. Entonces, en este de leucocitos va a contar los leucocitos y hemoglobina. Entonces, los contadores hematológicos también tienen muchos reactivos, tienen lisantes de hemoglobina, tienen sustancias que colorean las células para que el equipo pueda irlas contando. Entonces, ¿cuál es la base del contador hematológico? Tiene una impedancia electrónica acá, tiene un polo externo negativo, un polo interno positivo. Entonces, por aquí es la apertura de impedancia. Se pone la muestra y va pasando aquí las células una a una. Luego viene un impulso eléctrico que nos va dando una dispersión de luz frontal y dispersión de luz lateral. Entonces, en la luz frontal nos va a dar acá el histograma. Este es el histograma que se presenta en el contador hematológico. Entonces, en esta parte izquierda tenemos las células más pequeñas. Por ejemplo, aquí linfocitos, si fuera una lectura de glóbulos blancos aquí. Aquí están linfocitos, después siguen monocitos, que es la célula más grande, y la célula más compleja, los neutrófilos, porque tienen muchos gránulos en el citoplasma. Entonces,
En la dispersión lateral, la lateral nos sirve más para ver los gránulos de las células. Y aquí en esta parte generalmente van detritus, células que están rotas o algo. Y también nos puede dar la curva de glóbulos rojos. Entonces aquí tenemos células rojas de la sangre, aquí tenemos una curva de las células rojas, que es un histograma. Aquí están todas las células, por ejemplo, glóbulos rojos. Aquí están glóbulos rojos pequeñitos, aquí están glóbulos rojos medianos, aquí están los glóbulos rojos promedio de un tamaño normal. Después acá tenemos glóbulos rojos más grandes, más grandes, más grandes. Es decir, nos da una curva de Gauss desde los más pequeños hasta los más grandes que están en esta línea de la derecha. Entonces, el volumen globular medio, por ejemplo, es el promedio de todas estas células. El volumen globular medio va normalmente de 80 a 100, o volumen corpuscular medio, de 80 a 100. Entonces, lo que nos da ese valor es el promedio del tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? Es como en un aula de clases. Por ejemplo, usted tiene alumnos de 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, hasta uno que puede llegar a 2 metros. Pero si yo hago un promedio, digo, esta clase tiene un promedio, por ejemplo, de 1,60, un promedio, o de 1,40, pero ese es el promedio. Entonces es el promedio que nos da el volumen globular medio, que si yo quiero ver exactamente características ya un poco más finas, tengo que irme a ver el histograma. Hay laboratorios que sí les dan el histograma, pero hay laboratorios que no. Por ejemplo, aquí en el hospital no imprimimos los histogramas, porque saldría súper más caro. Acá se procesan unas 300 biometrías en el día, o 400. Entonces, imprimir todo esto significa muchos costos, tanto en tinta como en papel. Entonces, cuando uno quiere ver, tiene que ir al laboratorio a ver cómo está el histograma, porque puedo tener un BCM, por ejemplo, de 100, que es lo máximo. Pero puedo tener células muy grandes aquí, como en este caso. Este lado de aquí son células más grandes. Entonces, si estoy pensando en una anemia que sea por ahí macrocítica, tengo que más bien ver el histograma, porque aquí nos da el promedio nada más, ¿sí? Por ejemplo, en esta curva de rojos, aquí cada línea va de 50 en 50, aquí va 50, la línea de puntitos, 100, 150, 200 y 250 femtolitros. Eso es lo que cuenta el equipo, hasta 250 células de 250 femtolitros. Y aquí tenemos la curva de plaquetas. Cuando tenemos plaquetas bajas, esta curva va a salir por acá. Y cuando tenemos plaquetas grandes, entonces la curva se dispara hacia la derecha. Y acá, plaquetas grandes. Todas las más pequeñas van en este lado del histograma y las más grandes al lado derecho. Entonces, estas es las dispersiones que me da todos los contadores hematológicos, incluso los citómetros de flujo, que sirve para hacer inmunofenotipo, por ejemplo, en leucemias. Entonces, aquí tenemos la celda de flujo, pasa una a una las células, y con el láser las va enfocando y va dispersando la luz de acuerdo a lo que choca. Choca en la célula y nos dispersa la luz. Entonces, nos da una dispersión de luz frontal que nos indica el tamaño de la célula, el núcleo, características que ya está el equipo calibrado para detectar esas células. Entonces, esa es la dispersión frontal. Y en la dispersión lateral, en cambio, nos va a ver la complejidad de los gránulos del citoplasma, ¿sí? La complejidad de gránulos. Por ejemplo, el neutrófilo es muy granular, el basófilo también es granular, el eosinófilo también es muy granular, entonces ahí se van a reflejar en todos los gránulos y nos va a despertar una luz lateral que la podemos ver en el histograma. Entonces aquí tenemos el contador hematológico. Aquí, por ejemplo, en este contador, aquí en este lado van a estar los linfocitos. Todos los contadores tienen el mismo código de colores. Por ejemplo, estos que son lilas son los linfocitos y están más a la derecha porque son células pequeñas. Después tenemos las células más grandes, pero también sin gránulos, los monocitos. Entonces aquí nos pone las células que no son granulares. Después tenemos los neutrófilos. Con los basófilos van a estar en esta parte, siempre en esta parte. Y los eosinófilos un poco más abajo y más hacia la derecha, porque estos son más granulares, los eosinófilos. Entonces siempre están más hacia la derecha. Entonces en todos los contadores nos van a dar en este orden todas las células: linfocitos, monocitos,
neutrófilos y basófilos y los eosinófilos. Y aquí en esta partecita generalmente van detritus celulares, células rotas y eso. Entonces, en todos los, tanto en los contadores hematológicos como en el citómetro de flujo, en esta parte siempre van a estar detritus celulares. Y hay otros contadores ya que son más específicos, más especializados, que nos pueden ya diferenciar otro tipo de células, como por ejemplo acá. Aquí tenemos detritus, aquí ya nos van a contar los eritroblastos, es decir, los eritroblastos son glóbulos rojos que todavía conservan el núcleo. Entonces aquí nos va a contar los eritroblastos, los linfocitos, los monocitos. Y si tenemos de blastos linfoides, entonces va a seguir la curva hacia arriba. Son blastos. Y acá arriba pueden ser linfocitos atípicos. Entonces siempre esta línea de linfos, cuando tengo células más grandes, el histograma nos va, la dispersión de todas las células nos van a subir hacia arriba, porque son células más grandes, van más hacia arriba. Y luego tenemos los monocitos, que cuando tengo monoblastos van a seguir en esta misma dirección, pero más hacia arriba. Por ejemplo, aquí tenemos blastos anormales. Y acá los neutrófilos, los eosinófilos y los granulocitos inmaduros, es decir, que pueden ser callados o pueden ser blastos. Entonces, cuando tengo blastos, estas curvas se suben hacia arriba. Se suben hacia arriba y se suben hacia arriba, de acuerdo a qué célula original es, por ejemplo, linfos, monos, neutrófilos. Y aquí están las curvas, estas son curvas normales. Pero aquí tengo, por ejemplo, esta curva está un poquito más alargada, que son monocitos, y acá puede ser unos monocitos que estén un poco más grandecitos. Por ejemplo, en una mononucleosis infecciosa puede haber estas curvas. Entonces, para ir interpretando el hemograma, tenemos que saber de dónde se originaron las células y cómo se van formando las células de la sangre. Pues aquí tenemos un gráfico en donde estamos representando los meses de gestación, ¿sí? De 0 hasta 9 meses. Entonces, ¿dónde se van a formar primero las células de la sangre? Primero en el saco vitelino, que está representado aquí. Y este moradito es el saco vitelino. Entonces, en el saco vitelino se van a formar hasta los 3 meses de gestación. Entonces, en el saco vitelino, la maduración de las células es dentro de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos dentro de un vaso sanguíneo que aparecen las primeras células rojas. Por ejemplo, estos son eritrocitos y aquí tenemos eritrocitos con núcleo, que son los eritroblastos. Posteriormente, de los 2 hasta los 8, incluso 9 meses, la hematopoiesis se produce en el hígado. Este es un esquema de hígado. Aquí tenemos los sinusoides hepáticos, las células de Kupffer, que son macrófagos, que están aquí, y la maduración se hace en esta parte, intravascular también. Posteriormente tenemos la hematopoiesis a nivel de vaso, que tenemos esto de aquí. Aquí también puede ser en el hígado y en la aorta. Después en el vaso, esto representa el vaso. Son los senos del vaso. Aquí tenemos el espacio de estos espacios donde la sangre viene aquí. Aquí por ejemplo, un vaso venoso libera todas las células y el vaso filtra todas estas células acá y van a la circulación. Entonces, la hematopoiesis también se puede hacer en el vaso. Y ya desde los 4 meses, pero de manera incipiente, y hasta los 9 meses y a la edad adulta, la hematopoiesis es extravascular. Aquí, por ejemplo, tenemos esta es la luz de un vaso sanguíneo que está en la médula ósea. Es la luz de un vaso sanguíneo. Y este es el espacio medular. Entonces, en el espacio medular también tenemos células estromales, células que sirven de soporte, estas células de aquí, que forman como una telaraña donde se asienta la hematopoiesis. Entonces, tenemos los fibroblastos reticulares, que son estas células que tienen como prolongaciones, fibroblastos reticulares, fibroblastos adventicios que se pegan a las células endoteliales. Estas amarillitas son las células endoteliales. Aquí tenemos un corte donde las vemos en forma transversal, las células endoteliales. Tenemos las células adiposas, que es este de aquí, que sirven de soporte, y estas producen factores de crecimiento. Todas estas células producen factores de crecimiento para que maduren aquí por ejemplo, las células madres se vayan diferenciando en células ya maduras, por ejemplo, en neutrófilos que ya van a pasar por estos espacios y pasan a la circulación.
neutrófilos, eos, basófilos, linfocitos, monocitos, y aquí este grandote es un megacariocito. El megacariocito emite pseudópodos, prolongaciones que se meten dentro de las células y aquí va liberando y formando las plaquetas que ya van a la circulación. Entonces, en un inicio la hematopoiesis es intravascular dentro de los vasos, pero es extramedular, fuera de la médula. Ya en la edad adulta, al final de la gestación, ya la hematopoiesis es extravascular, fuera del vaso sanguíneo, y las células van entrando al vaso sanguíneo. Entonces, hay patologías, por ejemplo, en mielofibrosis, donde la médula en el adulto ya se fibrosa por alguna patología, o esta médula es invadida por células patológicas, por ejemplo, blastos. Las células madre que están aquí se parecen más a un linfocito, las células madre. Las células madre que están aquí dicen, aquí ya no puedo seguirme dividiendo, me voy a otros lugares a hacer mi hematopoiesis, a hacer la proliferación y diferenciación celular. Entonces la célula madre de aquí se puede salir a sitios ancestrales que fueron anterior hematopoyéticos, entonces puede ir a reproducirse en el hígado o en el vaso. Entonces, cuando la célula hematopoyética sale de la médula ósea y viene a estas partes, hígado y vaso, puede liberar hematíes con núcleo a la circulación. Entonces, hematíes con núcleo en la circulación vemos en estados patológicos, en el adulto, cuando la médula está infiltrada por algún tipo de leucemia, algún cáncer metastásico acá. Entonces, la célula madre sale de aquí y va a hacer su hematopoiesis en el hígado, en el vaso, ya en el adulto, y ahí va a liberarnos eritroblastos, que son células rojas con núcleo a la circulación. Entonces, en un niño, por ejemplo, los eritroblastos en neonatos es normal que tengan, porque su médula está al 100% de producción. Entonces, algunas células madre, como aquí están muy llenos, se salen acá al hígado y vaso y me pueden eliminar eritroblastos a la circulación. Pero en estado normal de un adulto yo no tengo que ver eritroblastos, hematíes con núcleo en la sangre periférica. Entonces, la hematopoiesis en un inicio es intravascular y después ya es extravascular, es decir, fuera del vaso en la médula ósea. Eso sería extravascular e intramedular. Ya, entonces aquí tenemos la célula tronco pluripotente. Esta célula tronco solo la vamos a encontrar en la médula ósea. Entonces les decía que la célula madre se parece más a un linfocito. Y esta puede dividirse en forma horizontal, es decir, esta célula tronco pluripotente puede dar origen a otra célula tronco hematopoyética acá, a dos células tronco, o puede dividirse en forma asimétrica, es decir, puede dar una célula tronco, otra célula tronco y un progenitor mieloide común, o otra célula tronco y un progenitor linfoide común. Entonces aquí vamos a tener las dos líneas celulares, la línea mieloide y la línea linfoide. Entonces, estas son las dos grandes diferenciaciones de las células. Serie mieloide, que se refiere a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y también plaquetas. Y la línea linfoide a los linfocitos B, a los T. El linfocito B, cuando ya tiene la última etapa de maduración, el linfocito B se va a transformar en una célula plasmática. Entonces, aquí tenemos el progenitor mieloide común. Este nos va a dar origen a todas estas células. Al megacariocito, que solo lo tenemos en la médula ósea, que es la célula que nos da origen a las plaquetas. Entonces, este megacariocito solo lo vamos a encontrar en la médula ósea cuando hacemos un aspirado medular, y las plaquetas ya las vamos a encontrar en sangre periférica. Él también nos da lugar a la serie roja, los eritrocitos maduros, que ya los tenemos en sangre periférica, y de ahí una serie de etapas intermedias que solo las vamos a encontrar en la médula ósea, por ejemplo. Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y el eritrocito maduro que ya está en la circulación. Incluso el reticulocito también está en la sangre periférica. También nos va a dar lugar al mastocito y de aquí vamos a tener el mieloblasto, que es una célula inmadura que se puede ir diferenciando en todos estos tipos celulares. Entonces, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, neutrófilo, eo y monocito. Entonces, todas estas células las vamos a encontrar en sangre periférica. Y las etapas de maduración intermedias las vamos a encontrar solamente en médula ósea. Y aquí tenemos el progenitor linfoide común, que nos va a dar lugar al linfocito pequeño. Este se va a diferenciar. Si madura en el timo, nos va a dar el linfocito T. Y si madura en los ganglios, nos va a dar el linfocito B.
y también a la célula natural killer. ¿Saben qué es célula natural killer? Son los linfocitos que no necesitan de una señal para destruir una célula. Ya, esas son asesinas naturales, se les llama a estas células. Ellas tienen perforinas, gramsinas acá en el núcleo que van a destruir a alguna célula patológica maligna que por ahí se nos puede estar formando. Entonces se llaman asesinas naturales, natural killer. Fagocitan otro tipo de células patológicas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos linfocito T, linfocito B. Esa es la serie linfoide. Entonces tenemos la serie mieloide y la serie linfoide. Entonces cuando hablamos en hematología decimos tenemos un síndrome mieloproliferativo, nos referimos a todas estas células. Y cuando decimos tenemos un síndrome linfoproliferativo, nos referimos a todas estas células. Entonces las linfoproliferativas, por ejemplo, están aumentadas en leucemias linfáticas crónicas, en linfomas principalmente. ¿Sí? Y aquí tenemos un esquema más amplio de la célula tronco hematopoyética. Esta la célula tronco siempre la vamos a tener en la médula. Después se va a diferenciar en células formadoras de colonias GEM, que son granulocitos, eosinófilos, monocitos, megacariocitos. Luego se van a diferenciar en células formadoras de colonias. Y aquí ya cuando se van diferenciando, por ejemplo, a célula formadora de blastos, eritroides, ya de aquí solo se compromete a esta línea celular, va madurando hacia acá. Por ejemplo, célula formadora de brotes eritroides nos va a dar el eritrocito maduro. Pero las etapas intermedias tenemos el proeritroblasto, que es una célula con nucleolo, es una célula grande. Después eritroblasto basófilo de primera generación, de segunda generación, policromatófilo de primera, de segunda, eritroblasto ortocromático, ya va perdiendo el núcleo y el reticulocito que vive 1 o 2 días en la circulación, y tenemos el eritrocito maduro que vive 120 días en la circulación. Entonces, esta célula de aquí ya no se puede diferenciar para acá, ya se compromete solo a una línea celular. Célula formadora de brotes megacariocíticos. Entonces, aquí megacarioblasto 2, promega, megacariocito, proplaqueta y la plaqueta ya madura. Que todas estas células todas las vamos a encontrar en sangre periférica. Aquí tenemos la maduración de neutrófilos, eosinófilos, basófilos. A estas células maduras solo en sangre periférica. Entonces, cuando hablamos de leucemias agudas, vamos a hablar de células blásticas, de estas células. Se quedan en esta etapa madurativa y se siguen dividiendo solamente a esta línea, no se pueden diferenciar acá. Entonces, cuando tenemos leucemias agudas nos referimos a blastos o a formas pro, que estas que están aquí. Promielocito, promielocito, promielocito. Entonces, anemias agudas aquí no es como, por ejemplo, una faringitis aguda, que digo que es por el tiempo. Aguda puede ser de ayer a hoy, que está con faringitis, con dolor, con una amigdalitis. Y crónica ya cuando pasó, por ejemplo, va 15 días o va un mes con el problema, digo crónica. En cambio acá es diferente. Acá cuando decimos una leucemia aguda nos referimos a células blásticas acá. Blastos o formas pro. Por ejemplo, tenemos la leucemia promielocítica aguda, que es una leucemia M3. Entonces ahí vamos a tener full promielocitos, que son leucemias agudas. Y cuando hablamos de leucemias crónicas, podemos tener más acá la maduración, incluso células maduras. Por ejemplo, en una leucemia mieloide crónica yo tengo todas estas de acá, pero más células maduras. Neutrófilos, puedo tener eosinófilos, basófilos. ¿Sí? Entonces, en las crónicas, en las leucemias crónicas, yo tengo células más maduras. Y en las leucemias agudas tengo formas blásticas o formas pro. ¿Ya? Entonces, aquí también tenemos el mastocito, también viene de la célula tronco hematopoyética. El macrófago también es la célula más primitiva. Incluso se cree que apareció antes de las células blancas y rojas, el macrófago. El macrófago viene también de la célula madre, se produce en la médula ósea. Y las células dendríticas, que son ciertos monocitos especializados acá. Entonces aquí tenemos células indigirtigitantes, célula dendrítica plasmocitoide y el osteoclasto. El osteoclasto es la célula que degrada hueso. También es un monocito especializado, que también viene de la célula tronco hematopoyética.
Entonces, toda esta serie, cuando prolifera esta serie, decimos un síndrome mieloproliferativo. Y acá tenemos las células linfoides, que también viene de la célula troncohematopoyética. Tenemos el precursor linfoide temprano, el precursor B y el precursor T. Entonces, el precursor B nos va a dar el linfocito B1, el B1, el inmunoblasto y la célula plasmática. Entonces, cuando el linfocito B tiene su última etapa de maduración, la última etapa de maduración es la célula plasmática. Las células plasmáticas son las células que más producen anticuerpos. Aquí tenemos la célula plasmática, por ejemplo, productora de IgM, célula plasmática productora de IgG y de IgA. Y tenemos el linfocito T, que nos va a dar tres tipos de células. El linfocito T CD4, estas células son colaboradoras. Estos linfocitos T CD4, por ejemplo, le dicen al macrófago que haga su fagocitosis de una manera súper eficiente. Entonces, el linfocito T CD4 nos ayuda a que el macrófago, cuando fagocite, se una el fagosoma con el lisosoma y destruya cualquier bacteria. Entonces, son linfocitos T colaboradores. Entonces, tenemos el linfocito T1 CD4 y el linfocito T2 CD4. Y el linfocito T natural killer, que son las asesinas naturales, que son el CD8. Entonces, cuando hablamos de estos CD4, no sé si tienen qué es el CD4, por ejemplo. ¿Saben qué significa CD4 o CD? No, doctor. Ya. Esto bueno, está en inglés. Cluster designation. Son células, son grupos de antígenos. Antígenos es una proteína que está en la membrana de las células. Entonces, este antígeno está en la membrana de estos linfocitos, ¿sí? Por eso se llaman CD4, porque tienen este antígeno, CD4. Es un grupo de células que tienen solamente este antígeno en su membrana. Esto no se lo ve, digamos, yo una célula CD4, una célula CD8, por ahí la puedo diferenciar cuando veo el morfológico en el microscopio. Pero yo no puedo decir exactamente este es un linfocito T CD4 o este es un linfocito B CD8. Entonces, estos son antígenos que están en la membrana de la célula. Es como un sello que tienen las células en su superficie, son antígenos. Entonces, los CD4 son linfocitos T colaboradores, que estos los voy a diferenciar cuando hago un inmunofenotipo o ahora vienen equipos tomatizados, por ejemplo, acá sí que son linfocitos que tienen estos antígenos en su superficie y le dan la característica de ser células T colaboradoras. Por ejemplo, en un paciente que tiene VIH, nosotros tenemos que tener más de 250 CD4 para que nos defiendan, para que ayuden a los macrófagos a que fagociten. Entonces, estas células CD4 son células T colaboradoras. Entonces, en un paciente de VIH, por ejemplo, este CD4 les baja porque tienen una alteración inmunológica, estas células se destruyen, digamos, con el proceso de VIH. Entonces, un paciente con VIH, este CD4 le puede bajar a 50 o a 60, y eso quiere decir que está súper mal este paciente, que una cándida que tenga en la boca lo puede matar de una micosis oportunista, o que tenga un histoplasma capsulatum en el pulmón y esté con una neumonía y que se vaya a morir. Entonces es porque no tiene CD4. Entonces estos CD4 se los puede dosar o se los puede hacer en el laboratorio en equipos especiales que utilizan anticuerpos anti-CD4. Si yo tengo un antígeno CD4 en la membrana, lo puedo identificar con un anticuerpo que yo lo compre en el laboratorio, que lo compre y vaya y lo enfrente con este. Entonces ahí se va a unir antígeno con el antígeno de la célula con el anticuerpo. Y ahí lo voy a encontrar. Si tengo, me va a salir valor normal, pero si no tengo CD4 me va a salir bajo. Entonces esto es importante en un paciente de VIH, por ejemplo. En ellos sí acá les hacemos CD4 en el laboratorio. Entonces cuando tiene CD4 de 20, por ejemplo, o de 50, el paciente está súper mal, hay que darle antibióticos full porque no tiene células
colaboradoras. Y cuando ya se restituyen los CD4, los macrófagos vuelven a fagocitar y vuelven a cumplir su función y el paciente se recupera de cualquier infección. Sí, hay pacientes que no tienen VIH, pero tienen por alguna situación CD4 bajos. Entonces, son pacientes que tienen, por ejemplo, tuberculosis, porque no tienen buenas defensas. Entonces, esos son los CD4. Y los CD8 son las células natural killer, que tienen en su superficie este marcador CD8. O sea, son marcadores de linfocitos y de todas las células de la sangre. Todas las células tienen este CD, cluster designation. Ya les vamos a ir indicando después cómo vamos a irnos familiarizando con esto, ¿sí? Entonces, linfocitos TCD4, CD8, que son los ya del sistema linfoide, y las células natural killer, que son las asesinas naturales. Entonces, todas estas células las vamos a encontrar en sangre periférica. Y los precursores acá vamos a encontrarlos solamente en médula ósea. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una aplasia medular es una alteración, una mutación de la célula tronco hematopoyética que puede tener, que el sistema inmune puede estar formando autoanticuerpos y destruyen la célula tronco hematopoyética. O va a formar linfocitos T citotóxicos, estos de aquí, en forma patológica, linfocitos T citotóxicos, y que van a bloquear a la célula tronco hematopoyética que se diferencie. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando tengo una mutación en la célula tronco hematopoyética? No vamos a encontrar ninguna de estas células en sangre periférica. Vamos a tener pancitopenias. No tengo ninguna célula cuando tengo el daño aquí a nivel de la célula tronco. O cuando tengo un daño, por ejemplo, una mutación que solo me está produciendo blastos. Estos van a invadir médula ósea y van a salir después a sangre periférica. Entonces, es importante tener la idea de esto para saber qué es lo que está pasando en sangre periférica cuando yo veo a un paciente, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, está muy claro. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro sí tienen que aprendérselo, porque en base a esto vamos a ir identificando si tengo patología o no tengo patología. Sí, entonces aquí tenemos yo les he puesto un hematocrito, un promedio de 45. Entonces, cuando al hematocrito lo divido para 3, por ejemplo, 45 para 3, ¿cuánto me da? 15. Ya, 15. Entonces, esa es la hemoglobina. ¿Sí? El hematocrito dividido para 3 nos da el valor de hemoglobina, pero en un paciente que no tiene ningún tipo de anemia, cuando no tiene microcitosis, no tiene hipocromía. O la hemoglobina 15 y yo no tengo el hematocrito, la hemoglobina de 15 la multiplico por 3 y eso me da el hematocrito. Cuando las células son, por ejemplo, como esta, son normocíticas, normocrómicas, ahí se cumple esta relación, que yo divido el hematocrito para 3 y me da la hemoglobina, o a la hemoglobina la multiplico por 3 y me da 45, siempre y cuando tenga hematíes normales, ¿sí? Entonces, aquí para hablar de anemia en hematología siempre nos vamos a basar en hemoglobina. Entonces, les he puesto 3 valores de hemoglobina. 11 o menos de 11 es anemia en embarazadas y niños. O sea, un niño con 11 está normal. Una embarazada con 11 de hemoglobina es una paciente normal. Pero una mujer y un varón ya no tiene 11. Ya es anemia, ¿sí? Entonces, lo mínimo de hemoglobina en embarazadas y niñas es 11. Si tengo menos de 11, es anemia. La mujer tiene que tener hemoglobina mayor a 12. Si tengo menos de 12 ya es anemia. Y el varón tiene que tener hemoglobina mayor a 14. Entonces eso tienen que aprenderse. Sí, son 3 valores. 11, sigue el 12, me salto 2 y sigue 14. Estos son los valores de hemoglobina que vamos a manejar. 11 normal para embarazo del niño. 12 normal para mujer y 14 para el varón. A ver, ¿qué me dijo? ¿Por qué siempre el hematocrito para 3? ¿Por qué es constante? Porque así son estudios que se han hecho de años y siempre es así. 45 para 3 es 15, esa es la hemoglobina de este hematocrito. Pero siempre y cuando sea unos hematíes normocíticos y normocrómicos, es decir, que no les falte hemoglobina, que no estén hipocrómicos o que no estén macrocitos, que no estén grandes.
¿sí? Este es un promedio, más o menos, que uno a veces en neo, por ejemplo, se pide solo hematocrito, por ejemplo, 60 de hematocrito, y yo digo, no, este niño tiene 20 de hemoglobina, porque esa es la relación normal, ¿sí? Pero cuando hablamos ya de anemia ya es otra cosa, ahí tenemos que tener hemoglobinas, tenemos que dosar hemoglobinas. Entonces, lo mínimo para embarazadas y niños, 12 o más en la mujer y 14 más en el varón. Y los eritrocitos en la mujer van de 4,5 a 5,5 y en el varón de 5,5 a 6,5. ¿Sí? El volumen globular medio es el promedio, les decía, del tamaño. Ese va de 80 a 100 micras cúbicas. Entonces, si tengo más de 100, ya digo, es una anemia macrocítica. Y si tengo menos de 80, es una anemia microcítica. Esto nos da el tamaño. ¿Sí? La hemoglobina corpuscular media, esa es la primera que se afecta, por ejemplo, cuando tengo una anemia ferropénica, y esta va de 27 a 33. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es la que más nos interesa. Entonces vamos a trabajar con el BCM y con el CHCM. El BCM nos da el tamaño, macro o microcitosis, y la CHCM hipercrómica o hipocrómica. Entonces esta va de 32 a 36 microgramos por DL. Entonces esta tiene una medida, por eso es que es la más importante. ¿Sí? Los reticulocitos también es importante. Los reticulocitos son eritrocitos que todavía tienen ribosomas. Entonces son células que están todavía madurando. Después pierden los ribosomas y se transforman en estos hematíes. Entonces el reticulocito lo vamos a ver con tinciones especiales, por ejemplo azul brillante de Crecil, entonces se colorean de un color verdecito y aquí tienen unos puntitos, unas rayitas, unas como ramitas. Entonces esos son los reticulocitos. El valor normal es bien bajito, de 0,6 a 1,2%. Entonces cuando tengo, por ejemplo, 5% de reticulocitos ya es alto en un adulto. Entonces estos reticulocitos me indican la proliferación de la médula ósea. Si es una médula que está respondiendo, por ejemplo, en una anemia hemolítica, la médula ósea puede ir a funcionar 6 a 8 veces su nivel basal. Entonces, en una anemia hemolítica, por ejemplo, estos glóbulos rojos se destruyen en la sangre periférica por algún anticuerpo. ¿Sí? Entonces, al ver que está bajo esto en sangre periférica, la médula empieza a producir más hematíes, y nos envía muchos reticulocitos todavía inmaduros a la circulación. Y aquí podemos tener, por ejemplo, reticulocitos de 7%, de 8%. Cuando en una anemia ferropénica le doy hierro, también la médula responde, porque la médula está como que dormida, no tiene hierro para trabajar. Le damos hierro y empieza a formar muchos glóbulos rojos y ahí también podemos tener altos. Los reticulocitos podemos tener altos en una anemia hemolítica o en una anemia carencial que esté en tratamiento. Por ejemplo, en una anemia megaloblástica, que yo le doy vitamina B12, a los 8 días estos reticulocitos van a subir. Entonces es importante este valor, nos va a dar la idea de cómo está funcionando o respondiendo la médula ósea. Por ejemplo, en una leucemia, toda la médula ósea está infiltrada de blastos, no está produciendo células normales, no está produciendo glóbulos rojos. Entonces ahí voy a tener reticulocitos bajos. Sí, el RDWCV es la amplitud, en inglés, amplitud de distribución de las células rojas. Este es el coeficiente de variación, el CV, porque los equipos nos dan RDWSD. El SD no lo tomamos en cuenta, es una desviación estándar, sino el CV. El CV RDWCV, la amplitud de distribución de las células rojas, nos indica que tenemos, por ejemplo, células aquí, glóbulo rojo, células pequeñas, células medianas, células grandes, células mucho más grandes. Entonces el RDW nos dice el tamaño de los glóbulos rojos, es decir, la anisocitosis. Anisocitosis es el cambio de tamaño de los glóbulos rojos. Entonces cuando tengo un RDW alto, quiere decir que algo está pasando en la médula ósea. Falta hierro, no está produciendo, me está produciendo glóbulos rojos muy chiquititos, o hay una anemia microangiopática, en la microcirculación se están produciendo mallas de fibrina, al pasar a estos reticulocitos por esas mallas se rompen y me da diferente tamaño. Entonces ahí en el hemograma voy a ver el RDW, que normalmente es de 11,5 a 15,5, lo voy a tener, por ejemplo, en 17, 18, 20, hasta 22 hemos tenido acá RDW.
en anemias ferropénicas o en anemias microangiopáticas o en anemias hemolíticas incluso. Entonces el RDW sube de 11,5 a 15,5 cuando tengo diferente tamaño, es decir, nos indica la anisocitosis de los glóbulos rojos. Ya, y ahora sí vamos a glóbulos blancos. Entonces, los leucocitos nosotros vamos a trabajar no con porcentajes en células, sino con valores absolutos. Entonces, los leucocitos en hematología van en un rango muy amplio, desde 4,000, que es bajo, hasta 12,000. Mire que es un poquito más de 10,000, de 4,000 a 12,000, ese es el rango. A veces vienen pacientes clínicos que dicen está paciente con leucopenia y dice 4,200. Eso no es leucopenia, porque el rango en hematología es de 4 a 12. Si tengo menos de 4, ya digo es leucopenia. Si tengo más de 12, digo es una leucocitosis. Pero este rango de leucocitos se refiere a todos los leucocitos que están acá abajo. Entonces, este valor es leucocitos totales. Sí, que si me dice leucopenia o leucocitosis, estoy a ciegas porque no sé qué célula subió. Si son los neutrófilos, los eos, los basófilos, los linfos o los monocitos. Si tengo leucopenia, no sé a qué serie se está refiriendo. O si tengo leucocitosis, no sé a qué serie está alta. Entonces tengo que saber de estos leucocitos cuál es la serie que está alta o baja. Entonces para eso aquí tenemos el valor, por ejemplo, de los neutrófilos. Los neutrófilos son las células que más vemos. Neutrófilos y linfocitos son las dos células que vemos. Cuando ya nos dan el valor, por ejemplo, de laboratorio, primerito nos ponen los linfocitos acá arriba y los neutrófilos más abajo. Entonces, los neutrófilos van de 3,000 a 6,000. Cuando tengo neutropenia, por ejemplo, en un paciente de VIH que está neutropénico, es peligroso porque le puede dar una infección, le puede dar una amigdalitis, una faringitis, le puede dar una neumonía, le puede dar una sepsis. Entonces, cuando tengo neutrófilos, mire que el rango es de 3,000 a 6,000, pero para decir neutropenia es menos de 1,500. Es un rango mucho más bajo todavía. Si tengo menos de 1,500, hablamos de neutropenia, que son bajos los neutrófilos. Entonces hay neutropenias leves, moderadas y severas. Las neutropenias leves están alrededor de 1,000 neutrófilos. Las moderadas están alrededor de 500 neutrófilos y las severas están menos de 300 o alrededor de 300 neutrófilos. Entonces tengo tres clases de neutropenia: leve, moderada o severa. Leve más o menos 1,000, moderada 500 y severa alrededor de 300 o menos. Los eosinófilos puedo tener de cero neutrófilos hasta 450 neutrófilos. Si tengo más de 450 eosinófilos, ya digo es una eosinofilia. ¿Y en dónde se presentan estos eosinófilos? Por ejemplo, en enfermedades parasitarias, en problemas alérgicos, en gastroenteritis eosinofílica o en la leucemia mieloide crónica. Los tengo súper altos a los eosinófilos. Entonces van hasta 450, no llegan a 500. Los basófilos van de 0 a 200. Los basófilos en la patología que más nos llaman la atención es cuando tengo una leucemia mieloide crónica, y sí tengo basófilos altos, pero en otras patologías no son importantes. Los linfocitos que más los tengo, por ejemplo, en niños, los niños tienen una fórmula invertida, tienen más linfos que neutrófilos, pero eso es normal en ellos. Entonces los linfocitos en el adulto van de 1,000 a 3,000. Es un valor muy bajito, ¿sí? Hasta 3,000. Eso es valor absoluto. Los monocitos van de 100 a 1,000. ¿Sí? Entonces, del punto para acá se refiere a miles, por ejemplo, 11,500. Y del punto para acá ya son menos de 1,000. Por ejemplo, aquí serían, aquí RETI es 0,6 a 1,2%, pero acá. Leucocitos, por ejemplo, 4,000 a 12,000. Neutrófilos de 3,000 a 6,000. Eosinófilos de 0 a 450. Basófilos de 0 a 200. Linfocitos de 1,000 a 3,000. Monocitos de 100 a 1,000. Y las plaquetas van de 150,000 a 450,000. Hay autores que nos dicen que pueden ir hasta 800,000. Incluso menos de 1,000,000 puede ser. No hay que preocuparse tanto, menos de 1,000,000. Pero si pasa 1,000,000 o 2,000,000, ya es un síndrome, ya es una trombocitosis, por ejemplo. Si tienen alguna duda aquí. Entonces, lo que más nos interesa aquí, por ejemplo, es los neutrófilos. Siempre vamos a ver valores absolutos.
¿Por qué les digo absolutos? Porque el porcentaje total, el porcentaje, por ejemplo, digo aquí neutrófilos 30%, pero este porcentaje depende del monto total que yo tengo. Es como cuando pongo plata en un banco. Por ejemplo, si pongo $1,000 y gano al 1%, voy a ganar X cantidad, pero si pongo 10,000 al 1%, voy a ganar más. Si tengo 20,000 al 1%, voy a ganar más. Entonces el porcentaje no nos interesa, sino el valor total y el valor absoluto de cada línea celular. Y por eso que en hematología siempre vamos a valorar el valor absoluto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Esto sí tienen que tenerlo ya yéndose aprendiendo, porque después yo les hago leer biometrías y les digo a ver qué tiene, cómo está la hemoglobina, cómo están los neutrófilos, cómo están los linfos, los seos, los basófilos. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No, doctor, está claro. Ya. Ya, entonces aquí he puesto este cuadrito para que ustedes vean, por ejemplo, el volumen globular medio. Aquí tenemos el tamaño de los glóbulos rojos. Por ejemplo, el tamaño son de aquí a acá. Por ejemplo, dijimos el BCM va de 80 a 100. ¿Sí? El BCM de acá, de 80 a 100. ¿Sí? Es el tamaño normal. Entonces, estos serían tamaño normal. De 80 a 100 con un promedio de 90. ¿Sí? Este tiene 90 de volumen globular medio, este tiene 90 de volumen globular medio y este tiene 90 de volumen globular medio. Estas serían anemias normocíticas, porque tienen un tamaño normal. Ahora, para ver el color, la cromía, esta sería una normocítica normocrómica. Esta sería una normocítica hipocrómica. Esta sería una normocítica hipercrómica. ¿Sí? No sé si aquí entendieron mejor. Y estas son células pequeñas. Por ejemplo, de 80 a 100 que dijimos el BCM, estas tienen 70. Entonces bajaron de 80, son microcíticas, son más chiquitas que estas. Estas son microcíticas. Esta que tiene un color normal sería una microcítica normocrómica. Esta sería una microcítica hipocrómica. Y esta sería una microcítica, ¿qué sería esta? Hipercrómica. Hipercrómica, ¿ya? Y aquí tenemos las macrocíticas, mayor a 100, el BCM. Entonces, estas tienen 120. Entonces, macrocíticas tenemos macrocítica normocrómica y macrocítica hipocrómica. Casi macrocíticas hipercrómicas no hay. ¿Sí? Entonces, esto se refiere a tamaño y a color. El BCM, entonces, normocítica, microcítica o macrocítica. Y el CHCM en normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. ¿Sí? Ya, eso vamos en el volumen. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos cuando tenemos número normal de eritrocitos. Por ejemplo, aquí tenemos una sangre. Digamos que este sea un capilar. Lo centrifugo en la micro. No sé si ustedes han hecho prácticas de hematocritos en la centrífuga. No, doc. Se carga un capilar, se lo sella acá y se lo mete a la centrífuga. Se centrifuga, entonces las células, todo el paquete globular, los hematíes vienen acá abajo. Entonces aquí vienen los hematíes, aquí tenemos una capa de leucocitos, más arriba tenemos una capa de plaquetas y después tenemos el plasma. Entonces esto lo medimos en una tablita y por ejemplo aquí dice que tiene un hematocrito de 42.5 de hematocrito. Entonces es el hematocrito que nosotros lo medimos en forma manual, digamos, en una microcentrífuga. Pero el equipo, los contadores lo hacen diferente. Entonces aquí tenemos que plantearnos esta pregunta. Cuando tenemos un número normal de eritrocitos, pero cada uno de ellos tiene poca hemoglobina, es decir, tengo por ejemplo 5 millones o 4 millones de glóbulos rojos, pero cada uno tiene poquísima hemoglobina. Cuando ya la veo al microscopio los veo hematíes pálidos, o sea, solo veo, en vez de ver esto de aquí, en vez de ver estos hematíes así que tienen un tercio central pálido, un tercio pálido, que es la parte más hundidita de los hematíes porque son discos bicóncavos, veo el tercio pálido. Pero en una anemia que le falta hemoglobina, por ejemplo tiene normal de hemoglobina, tiene un buen tamaño, está bien rosado y todo, tiene un normal de hemoglobina.
Cuando tenemos anemias ferropénicas, esta hemoglobina desaparece y solo vemos un halo rosadito acá, un halo rosadito, poquita hemoglobina. Pero cuando a estos los junto, que estén pálidos, los junto y el paquete sería de aquí a acá el paquete de Matías, que va a salir normal con un nivel de hemoglobina, con un nivel de glóbulos rojos normales, pero no tienen hemoglobina. Entonces ahí no se me cumple la relación que divido 45 para 3 a 15. ¿Por qué? Porque no me sale 15, me sale menos, porque tiene cada uno poquísima hemoglobina, ¿sí? Entonces por eso es esta pregunta. Número normal de eritrocitos, pero cada uno de ellos con poca hemoglobina. Entonces ahí nos referimos a anemias microcíticas hipocrómicas. ¿Sí? Cuando tengo eritrocitos con cantidad normal de hemoglobina cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo estos hematíes, pero que cada uno sí tiene su nivel de hemoglobina adecuada para este hematíe, pero que son pocos. Entonces a eso nos referimos a las anemias normocíticas normocrómicas. Eritrocitos con cantidad de hemoglobina cada uno de ellos, pero son pocos. Estas son las anemias normocíticas normocrómicas. Y cuando tenemos eritrocitos con aumento de hemoglobina cada uno de ellos, es decir, aquí tengo hematíes. Aumento de hemoglobina, tengo hematíes con, cada uno de ellos tienen buena cantidad de hemoglobina, incluso un poquito más, cada uno, pero que son poquísimos. Por ejemplo, tengo 3 aquí, pero son súper poquitos. Entonces ahí nos estamos refiriendo a las anemias macrocíticas normocrómicas. Entonces son eritrocitos con aumento de hemoglobina cada uno de ellos, pero son muy pocos. Aquí eran pocos, pero aquí son muy pocos. Entonces ahí hablamos de anemias macrocíticas normocrómicas, de este tipo de acá. Entonces son poquísimos hematíes, pero cada uno sí conserva su relación hematocrito-hemoglobina, pero son poquísimos. Puedo tener 1.000.000 de glóbulos rojos o puedo tener 800.000. Entonces son pocos y por eso nos dan anemia. Entonces en todas estas nos van a dar anemia. En todas nos van a dar anemia. Entonces aquí, cuando tengo buena cantidad de hematíes, pero son con poca hemoglobina. Entonces son anemias microcíticas hipocrómicas. Aquí tenemos hematíes pocos, pero tienen cantidad normal cada uno. Entonces son las anemias normocíticas normocrómicas. Aquí son eritrocitos que tienen aumento de hemoglobina, pero son muy poquititos. Puede tener 1.000.000, puede tener 800.000, que son muy, muy poquitos. Y entonces esas son las anemias macrocíticas. ¿Sí? Entonces, en un hemograma tenemos que valorar y tenemos que seguir este orden. Primero vemos el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, los reticulocitos, el RDW, el CV, las plaquetas, los leucocitos, vamos a ver los diferenciales y todo, y vamos a hacer el frotis de sangre periférica o vamos a solicitar el frotis de sangre. Entonces son los parámetros que tenemos que seguir viendo cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el RDW, el CV se va a alterar cuando vemos todo esto en el frotis. Por ejemplo, hematíes pequeños, medianos, grandes, hematíes con núcleo. Por ejemplo, en una anemia hemolítica podemos ver esto. En neonatos podemos ver eritroblastos todavía. Podemos ver, por ejemplo, cuando hay anticuerpos y los hematíes se aglutinan. Podemos ver el RDW super, por ejemplo, en 20-22 dijimos que va de 11 a 15. O podemos ver esto, toda la misocitosis se refleja en el RDW-SV, es decir, toda esta misocitosis, cambio de tamaño, pequeñitos, medianos, grandes, muy grandes. Estos son los policromatófilos que cuando los coloreamos vienen a ser reticulocitos. Todos estos de tinte celeste son reticulocitos. Entonces, toda esta alteración se va a traducir en este cambio de aquí, RDW-CV, es decir, cambio de tamaño, medianos, pequeños, grandes, ¿sí? Esa alteración la vamos a ver en el RDW-SV. Entonces, cuando tengo el RDW-SV alto, yo tengo que solicitar un frotis para ver qué está pasando con las células. Aquí también el RDW-SV sube. Por ejemplo, es una anemia microcítica hipocrómica. Aquí son hematíes en que puedo tener un número normal, puedo tener 4 millones, 3 millones.
4.5 millones, que es un valor más o menos normal. Pero cada uno tiene poquita hemoglobina. Miren, este solo tiene un halito de hemoglobina acá. Todito está pálido. Entonces, por eso es que el hematocrito, el paquete, si yo lo empaqueto a esto, me va a salir no muy bajo, pero si mido la hemoglobina en cada uno y en la totalidad, me va a salir súper bajita. Por ejemplo, hemoglobina de aquí a aquí y hematocrito de aquí a acá. Entonces, ahí si yo divido esto para 3 no me sale mucho menos el nivel de hemoglobina. Por ejemplo, que tenga 40 este paciente. 40 para 3, ¿cuánto le sale? A 13, a 13 de hemoglobina, ¿no es cierto? Digo yo, tiene 40, va a tener 13 hemoglobina, pero no tiene 13, tiene 8. Entonces, esas son las anemias microcíticas hipocrómicas, anemias ferropénicas generalmente. ¿Sí? Y aquí también tenemos RDWCV alterado, por ejemplo, aquí tenemos una célula en lágrima, tenemos un poiquilocito, tenemos células pequeñitas, células más grandes, unas pálidas, otras no. Entonces, aquí se altera el RDWCV en todas estas situaciones. En esta cuando veo células codocitos que se llaman punteado basófilo. En todas estas alteraciones, todos los hematíes tienen que ser uniformes, más o menos el mismo tamaño. Serían todos, por ejemplo, que tengan así o así. Pero miren, aquí tengo pequeñitos, tengo súper pequeñitos, tengo medianos, tengo este súper chiquito, es un microcito chiquitito. Entonces, en todas estas morfologías, el RDW se va a alterar. Entonces, cuando tengo el RDW alterado, tengo que solicitar un frotis para ver qué alteración estoy teniendo acá. Igual acá. Entonces, por ejemplo, esto en el contador hematológico no me dice qué célula tengo, me dice el RDW alto nada más. Por ejemplo, puede ser 16 o 17, que dijimos de 11 a 15. Entonces, cuando yo voy a ver el frotis, puedo ver un esquizocito, que son células rotas, puedo ver un poiquilocito, puedo ver elitocitos, poiquilocitos elípticos o degmacitos que se ven en anemias, por ejemplo, en anemias, en enzimopatías, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en anemias hemolíticas microangiopáticas, en talasemias. Entonces, el RDW alto, tengo que solicitar un frotis para ver cómo están las células, ¿sí? Y aquí tenemos un paciente nuestro, por ejemplo, miren aquí estas células. Esta célula es muy densa, tiene mucha hemoglobina. Esta célula tiene mucha hemoglobina, si ven, mucha hemoglobina. Tiene los bordes puntiagudos. Estos se llaman drepanocitos. Entonces, es un paciente que tiene anemia drepanocítica con un RDW de 20, por ejemplo. Entonces, es un paciente que tiene 7 de hemoglobina, es dictérico, tiene bilirrubina indirecta alta y tiene una anemia drepanocítica, que solo viendo el frotis yo ya puedo hacer un diagnóstico. Entonces, cuando tengo el RDW alto, tengo que solicitar un frotis. Entonces, vamos a definición de anemia. Es la disminución de la hemoglobina por debajo de los valores considerados normales para la edad, sexo y para la edad, sexo y altura en la que habito. Entonces son 3 parámetros que tengo que ver. Edad, por eso decíamos, en niños la hemoglobina 11. En un adulto, en una mujer adulta, hemoglobina más de 12 y en un varón adulto más de 14. Entonces depende de la edad. Si tengo un paciente, por ejemplo, de 60, 70 años, ya no voy a decir que tenga 14, un varón, por ejemplo. En él puede ser normal una hemoglobina de 12. En un paciente de 80 años puede ser normal una hemoglobina de 11. Los considerados normales para la edad, el sexo, por eso que en el sexo masculino es más hemoglobina, 14, en el sexo femenino 12. Y la altitud geográfica donde habita, por ejemplo, a nivel del mar, puede ser normal para un varón 13. Y en la sierra ya puede ser más de 14. Entonces, valores de hemoglobina. Entonces, la anemia lo definimos con valores de hemoglobina en base a la edad, sexo y la altitud geográfica donde habita la persona. Entonces, aquí nos falta dar unos 4 cuadritos de estos y terminamos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos signos y síntomas asociados a pancitopenia. ¿Qué es una pancitopenia? Cuando todas las líneas están bajas, disminuidas. Ya, entonces aquí, cuando tenemos la serie roja baja. Cuando existe una disminución de todas las células.
Entonces tenemos 3 series celulares, serie roja, serie blanca y plaquetas. En general, son 3 líneas celulares. La serie roja, la serie blanca y las plaquetas. En la serie blanca ya después tenemos las diferentes células, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Y la serie roja solo son glóbulos rojos y la serie plaquetaria son solo las plaquetas. Entonces tenemos 3 líneas celulares. Entonces cuando los glóbulos rojos están bajos, nos va a dar un síndrome anémico. Entonces la hemoglobina que está aquí, por ejemplo, no sé si lo ven a este glóbulo rojo que está aquí en el fondo. La hemoglobina es un citocromo. Un citocromo es una sustancia que le da color a la sangre, le da color rojo. Entonces la hemoglobina es un citocromo que nos da color. Entonces cuando tengo anemia, nos va a dar palidez, que no tengo citocromo, no tengo color. Nos va a dar palidez, disnea. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Entonces, al tener poco oxígeno, voy a tener más respiraciones y por lo tanto voy a tener disnea. Tiene disnea el paciente, le falta el aire, le falta oxígeno porque tiene pocos glóbulos rojos. Lipotimia, se va a desmayar el paciente porque no tiene circulación cerebral, entonces va a caer desmayado. Palpitaciones, ¿por qué? Porque el corazón tiene que bombear más sangre para llevar oxígeno principalmente al cerebro, entonces va a tener taquicardia. Astenia, el paciente se siente decaído porque los glóbulos rojos también contienen hierro y que en base al hierro se produce la energía, entonces va a estar asténico, va a estar siempre en la cama, va a estar con sueño, va a estar adinámico. Entonces estos son los síntomas del síndrome anémico. Generalmente aquí nos viene el paciente, a veces ni se da cuenta que está pálido, viene, dice me canso o se va porque a veces sí se ve pálido y se va a hacerse un examen. Entonces el síndrome anémico, todas estas en la anamnesis estas características. Síndrome febril. El síndrome febril nos da porque nos bajan los neutrófilos. Los neutrófilos nos ayudan a defender de las infecciones, ¿no? Entonces, cuando hay síndrome febril, el paciente está caliente, está con fiebre, está con escalofríos, está con sudoración. La sudoración es una fiebre de leve intensidad. Va a tener mialgias y artralgias. Entonces, el síndrome febril. Entonces, síndrome anémico porque tengo pocos glóbulos rojos. Síndrome febril porque tengo pocos glóbulos blancos. Y síndrome purpúrico porque tengo pocas plaquetas. Púrpura es un color en realidad, es un color púrpura en la piel. ¿Sí? Ese es significa púrpura, un color púrpura en la piel. Entonces el síndrome purpúrico voy a tener petequias, que son puntitos rojos o cuando ya se van reabsorbiendo, se van transformando en más oscuritos, o sea, en amarillos y después desaparecen. Equimosis, que son manchas grandes en la piel pero que no son levantadas, las petequias tampoco son levantadas. Equimosis hematuria, puede tener sangrados por la orina, epistaxis, sangrado por la nariz, gingivorragia, sangrado por las encías y en una mujer metrorragia. Entonces, a veces lo que viene, por ejemplo, un paciente con una aplasia medular, a veces es mujer y viene pálida y viene con una menstruación que ya va 10 días y no para. Y cuando se le hace el examen, tiene una pancitopenia. Y cuando se hace médula, tiene una aplasia medular de todas las células. Entonces, estos son signos y síntomas asociados a pancitopenia, síndrome anémico, febril y purpúrico. Entonces, aquí tenemos el diagnóstico diferencial de una pancitopenia. Tenemos que tener 3 diagnósticos diferenciales. Anemia megaloblástica, aquí nos falta B12, ácido fólico, todas las células no se producen y tenemos una pancitopenia, pero que no es tan intensa como una aplasia. En anemia plástica la pancitopenia es mayor y en una leucemia aguda, en cambio, aquí en leucemia aguda la médula se inhibe de producir. ¿Por qué? Porque tengo blastos, tengo una célula tronco hematopoyética que está alterada, tiene alguna mutación y va a producir, dijimos, en leucemia aguda, ¿qué tipo de células? Los blastos. Los ¿Y qué más? Los Exacto, blastos y promielocitos. Entonces, en una leucemia aguda, esta médula que está aquí, digamos que esto sea la médula que está con glóbulos rojos, glóbulos blancos, megacaricitos. Entonces, en una leucemia aguda tengo blastos y formas pro que invaden médula e inhiben la producción medular. Entonces, en una leucemia aguda también tenemos pancitopenia, en una anemia plástica que la célula madre está con alguna mutación y no voy a tener ninguna proliferación de células. Y en anemia megaloblástica, que nos falta B12 ácido fólico, que interviene en la síntesis del DNA, entonces voy a tener disminución. Entonces, en todas estas 3 patologías voy a tener pancitopenia. Entonces, en una leucemia aguda, lo que más nos va a bajar son los eritrocitos, la hemoglobina y el hematocrito.
Pero la anemia es normocítica, normocrómica, porque la médula se va a invadir de formas blásticas o formas pro y va a inhibe la proliferación de células rojas, pero como las inhibe, pero están normales. O sea, la anemia es normocítica, normocrómica. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente aumentados. Los leucocitos, dependiendo de la evolución de la leucemia que yo lo toco al paciente, por ejemplo, puede estar ya infiltrada médula ósea, pero que esas células todavía no salen en la sangre periférica. Entonces, en un inicio puedo tener pancitopenia o hipoplasias en sangre periférica, disminución de las células, porque se está todavía la leucemia iniciando en médula. Ya cuando la médula se llena, ya las células salen a la sangre periférica. Entonces, yo los leucocitos puedo tener bajos, puedo tenerlos normales o puedo tenerlos altos, porque la médula se inhibe de producir, porque está madurando en otro tipo celular, ¿sí? Entonces, primero hay un stop madurativo, inhibe la celularidad, después se llenan de blastos y después va más sangre periférica. Entonces, los leucocitos pueden estar incluso bajos, normales o altos. En el diferencial, en el frotis ya vamos a tener blastos. Entonces, en una pancitopenia que tengo blastos, ya digo, es una leucemia. En una pancitopenia que no tengo blastos y me voy a médula y no tengo blastos y tengo células bajas, es una aplasia. Sí, en sangre periférica tengo en el diferencial, no tengo blastos, pero tengo macrocitos, un BCM mayor a 110, digo, es una anemia megaloblástica. Sí, en el frotis, en las leucemias, a veces puede ser normales o pueden estar muy bajas las células o ya puedo tener blastos, ¿sí? En el frotis. Y las plaquetas van a estar también muy disminuidas. Y otros estudios que tengo que hacer en leucemia aguda son aspirados de médula o una citometría para ver el inmunofenotipo, es decir, qué antígenos tienen, qué CDs tiene cada célula, ¿sí? En la anemia plástica también vamos a tener anemia importante. En anemia plástica también es normocítica, la anemia normocítica, normocrómica, pero a veces puede ser ligeramente macrocítica, pero que no va más allá de 110. La megaloblástica siempre va más de 110, el BCM. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente subidos. Los leucocitos siempre en aplasia medular siempre van a estar bajas. En el diferencial no voy a encontrar blastos en una aplasia. Y en el frotis pueden tener células bajas, pero con una morfología conservada. Y las plaquetas van a estar muy bajas. Entonces aquí también tenemos que hacer aspirado y sobre todo la biopsia. La biopsia para ver la celularidad. Y en una anemia megaloblástica vamos a tener también una pancitopenia que no es tan intensa como las otras. El BCM, en cambio, aquí está alto, BCM mayor de 110, y los de acá están normales. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente altos. Los leucocitos también van a estar bajos, pero no tanto, bueno, eso es variable. Pero sí tengo leucocitos que van a estar un poco bajos. En el diferencial no vamos a encontrar blastos acá. Y en el frotis vamos a encontrar principalmente los macroovalitos. Después vamos a ver también anemia megaloblástica, ahí vamos a ver esta parte. Y las plaquetas también pueden estar disminuidas, pero por ejemplo pueden estar alrededor de 100.000. Que en una anemia, en una leucemia, por ejemplo, las puedo tener las plaquetas en 20.000, 30.000, mucho más bajas. Y otros estudios, entonces aquí vamos a ver, porque la anemia megaloblástica es una anemia hemolítica también, pero es leve, entonces la bilirrubina indirecta va a estar ligeramente aumentada y sobre todo la LDH, la láctico deshidrogenasa, está muy aumentada en la megaloblástica. En la leucemia mieloide crónica ya es una leucemia crónica donde voy a ver células un poco más maduras en la sangre periférica. Entonces los glóbulos rojos y hemoglobina de hematocrito van a estar normales o ligeramente bajos. Aquí en la mieloide crónica podemos tener hemoglobinas, por ejemplo, de 11 en un varón que a veces no tiene síntomas de anemia. En toda leucemia, las células, los hematíes son normocíticos y normocrómicos. ¿Por qué? Porque aquí solo inhibe la producción medular, pero la morfología se conserva. Los reticulocitos van a estar normales o bajos. Los leucocitos, sí, en la amiloide crónica sí los tengo muy altos. Un paciente de leucemia amiloide crónica puede tener desde 60.000 leucocitos a 300.000 o 400.000. Y en el diferencial vamos a ver toda la maduración mieloide alta. Mieloblastos en poca cantidad, porque si tengo más de 20% en médula, ya digo, es una leucemia aguda. Vamos a tener mieloblastos, pero que no llegan ni siquiera al 10% o al 5%. Vamos a tener, si mucho, promielocito, mielocito, tallados, segmentados, eos y basófilos, en una leucemia mieloide crónica. Entonces aquí digo, tengo un síndrome mieloproliferativo. Las plaquetas pueden estar normales o incluso altas. Podemos tener plaquetas de 1.200.000, ¿sí?
Y otros estudios a aspirados de medulados, y ahí los estudios que se hacen son citogenéticos. En la anemia por deficiencia de hierro, entonces también tenemos glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito bajos, pero los volúmenes son muy bajos. Los BCM, por ejemplo, de 80 a 100, yo lo puedo tener en 60, en 55. El CHCM, que lo tengo de 32 a 36, yo lo puedo tener, por ejemplo, en 28, en 26, ¿sí? Y el HCM, que es de 27 a 33, a veces este es el primero que baja, que lo puedo tener en 20, en 25, bien bajo. Entonces, en la anemia por deficiencia de hierro es una anemia microcítica hipocrómica. Los reticulocitos pueden estar normales o ligeramente altos. Los leucocitos aquí normales, porque es una anemia por deficiencia de hierro. Aquí los leucocitos no pasan nada, ellos están bien. ¿Sí? El frotis, vamos a ver hipocromía, microcitosis, aniso y poiquilo. Entonces el RDW se va a alterar aquí, va a estar alto. Este va a estar de más de 15%, 15,5%. Y las plaquetas aquí no se alteran, están normales. Y otros estudios, el hierro principalmente, el hierro va a bajar, la transferrina va a subir, la saturación va a estar baja y la ferritina va a estar muy baja. Y aquí tenemos la interpretación de la cuenta de los reticulocitos. Entonces dijimos que los reticulocitos nos dan el parámetro de ver cómo está funcionando o no la médula. Entonces, por ejemplo, en un paciente normal que tiene, por ejemplo, un varón, 14,5 de hemoglobina, hematocrito 45, glóbulos rojos 5 millones, por ejemplo, eso sería normal. Reticulocitos normales dijimos de 0,6 a 1,2. Digamos que este paciente tenga 1% de reti, que es normal. Entonces, como conclusión, tenemos un paciente normal. Entonces, ¿qué vamos a valorar en paciente normal? Hemoglobina, hematocrito, número de glóbulos rojos y reticulocitos. ¿Sí? Entonces, conclusión normal. Si tengo hematocrito, hemoglobina normales, pero reticulocitos altos, ya voy a ir a pensar en una anemia hemolítica. O en una anemia, en una anemia hemolítica. Cuando tengo hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos bajos, está con anemia, reticulocitos normales, quiere decir que no hay respuesta de la médula. La médula está produciendo poco. Entonces los reticulocitos nos sirven para ver si hay o no respuesta medular. ¿Sí? Acá, en cambio, cuando tengo anemia, pero reticulocitos altos, puede ser recuperación de un tratamiento, que un paciente, por ejemplo, estuvo con anemia ferropénica y de hierro a los 8 días, ya se normaliza, está bajo todavía la hemoglobina, pero tengo reticulocitos altos. Eso quiere decir que hay una buena respuesta y que yo tengo que seguir dando el hierro. Pero eso se hacía antes, cuando yo no tenía, por ejemplo, dosaje de hierro y hacía solo con morfológico. Veía que está microcítica hipocrómica y daba hierro y a los 8 días hacía un control. Si están los reticulocitos altos, quiere decir que el paciente está bien y que yo tengo que seguir con ese tratamiento, sea hierro, B12 o sea ácido fólico. Entonces, en recuperación de un tratamiento, en una anemia hemolítica, voy a tener reticulocitos altos. Pero para interpretar esto ya depende de la clínica del paciente. Entonces aquí tenemos los reticulocitos, como se colorean con azul brillante de cresilo, y en una placa vamos a ver en cada campo de 100 hematíes, por ejemplo, digamos que este campo tenga 100 glóbulos rojos. Entonces voy a tener aquí un reticulocito, 2 reticulocitos, 3, 4, 5 y 6 reticulocitos. Entonces sería un porcentaje de 6%, que estaría alto, y diría es una anemia hemolítica. Normalmente cada campo de 100 tengo que tener un hito, que sería un promedio de 1%, porque el valor de reticulocitos va de 0,6 a 1,2%. ¿Sí? Entonces, así es como se los ve en el microscopio, los reticulocitos. Entonces, esto, anemia hemolítica, ya, sigamos. No, se me fue. Entonces, en una anemia hemolítica podemos, ustedes ya han visto anemias hemolíticas y algún tipo de anemias, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces, anemia hemolítica tenemos adquirida y hereditaria. Las hereditarias se ven en niños ya pequeñitos, están amarillos ya desde meses o desde que nacen amarillos. Entonces, esas ya estamos pensando en anemias hereditarias. Cuando ya veo una anemia que está con ictericia en un niño pequeño, digo, puede ser una hereditaria.
Y en cambio las adquiridas las vemos en adultos, que puede ser inmune cuando haya autoanticuerpos, puede ser no inmune. Por ejemplo, a la inmune podemos tener anticuerpos fríos o calientes. Y la no inmune, por ejemplo, cuando tengo un hematozoario, es una anemia hemolítica no inmunológica. O en una hemoglobinuria paroxística nocturna es una anemia hemolítica no inmunológica. Entonces, ahí, ¿qué prueba vamos a pedir? La prueba de CUMS. CUMS directo. La CUMS directo nos va a identificar anticuerpos, antígenos anticuerpos que están en la membrana, aquí en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, cuando tengo una CUMS positiva, digo, es una anemia hemolítica inmune. Esa nos da el diagnóstico de inmunológica. Y cuando el CUMS está negativo, tengo que irme a ver el frotis y tengo que ir a estudiar otras causas de no inmune. Entonces, una anemia hemolítica es facilísimo. Con el CUMS directo ya tengo el diagnóstico. Que el paciente esté ictérico, esté con anemia y que no tenga blastos ni nada de eso en sangre periférica. Y las hereditarias más en niños pequeños. Entonces, ahí tenemos la esferocitosis, la anemia drepanocítica, la talasemia y las enzimopatías, deficiencia de glucosa 6-fosfato, piruvato quinasa y otras enzimas. Y aquí tenemos anemia hemolítica por autoanticuerpos. Entonces aquí voy a tener anemia también, disminución de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. El BCM puede estar normal o ligeramente aumentado, porque los reticulocitos son unas células un poquito más grandes. Entonces, cuando tengo muchos reticulocitos, puedo tener un BCM un poquito más alto. Y los reticulocitos van a estar altos, por ejemplo, 6, 7, 8%. Leucocitos pueden estar normales o ligeramente alterados, pero que no tengo acá blastos. Entonces, siempre que se ve en el frotis, y en el frotis lo que puedo tener son eritroblastos, es decir, hematíes con núcleo. ¿Por qué? Porque la médula está full produciendo glóbulos rojos y las células madres dicen, aquí ya no sigo produciendo, me voy al hígado vaso, en mis sitios ancestrales que eran antes cuando era ese paciente embrión o feto, entonces se van a producir, se van a diferenciar estas células troncohematopoyéticas en el hígado, en el vaso. Entonces ahí tengo glóbulos rojos con núcleo aquí en sangre periférica, que son los eritroblastos. Y las plaquetas pueden estar normales o ligeramente altas. Entonces aquí tenemos la bilirrubina indirecta alta, el CUMS directo positivo, anemia hemolítica por autoanticuerpos. Entonces el CUMS positivo, que puede ser IgG y IgM. En esferocitosis hereditaria tengo también anemia, pero tengo en cambio el BCM bajo. En una esferocitosis lo que dice el mismo nombre, los eritrocitos son pequeñitos, son esferas bien chiquititas, pueden ser como pero son bien redonditos. Son esferocitos, entonces son hematíes bien pequeñitos. Entonces nos van a dar BCM, es volumen globular medio bajo, que dijimos de 80 a 100 puedo tener 56 o 60, generalmente menos de 60 el BCM. Los reticulocitos también están altos porque es una anemia hemolítica, pero esta es como es negativa. Entonces cuando voy a ver el frotis veo microesferocitos. Las plaquetas pueden estar normales o altas. El CUMS directo va a estar negativo y la bilirrubina indirecta va a estar ligeramente elevada. A veces he tenido pacientes aquí con esferocitosis que vienen, por ejemplo, tuvimos un paciente de 18 años que vino con cálculos en la vesícula y tenía anemia, pero no era una anemia importante, tenía 11, en realidad que 11 para 14 que tenía que tener era un varón y tenía un poquito de ictericia, bilirrubina indirecta le llegaba a 1.6, 1.8 la indirecta, no estaba mucho, pero él vino por politiasis, le operaron y después fue a clínica por la anemia. Y cuando le hicimos frotis, microesferocitos. Le hicimos un test de fragilidad y fue una esferocitosis hereditaria. Entonces, ¿qué pasa en las anemias hemolíticas hereditarias? Estos pacientes tienen bilirrubina indirecta alta desde que son niños. Entonces, esa bilirrubina está muy espesa y esa bilirrubina se cristaliza en las vías biliares y me forma cálculos. Por eso es que este paciente tenía cálculos. En esferocitosis es muy frecuente ver cálculos vesiculares en pacientes jóvenes. Sí, por esto, porque tienen bilirrubina indirecta siempre alta. Entonces, es una bilis muy espesa que se cristalizan esos cristales en las vías biliares y cuando van a vesículas se cristalizan y forman cálculos. Aquí tenemos en púrpura trombocitopénica inmunológica. Entonces, también tenemos cuando el paciente sangra, por ejemplo, sangra, si es mujer, una menorragia, voy a tener anemia. Cuando sangra tubo digestivo, voy a tener anemia. Y cuando solo tiene púrpuras, petequias o equimosis o ligera epistaxis, voy a tener hemoglobina normal. El volumen globular también puede estar normal, porque estos cuadros son agudos. Cuando tengo cuadros crónicos de deficiencia de hierro, ya me baja el BCM.
Los reticulocitos pueden estar normales o altos en respuesta al sangrado, entonces pueden subir. Los leucocitos pueden estar normales o ligeramente altos. En el diferencial no voy a ver blastos, en una púrpura trombocitopénica inmunológica no voy a ver blastos, pero sí las plaquetas aquí me bajan full. Entonces, en una púrpura trombocitopénica lo que más llama la atención es solo una sola serie celular baja, que son las plaquetas. Y solamente si sangró mucho tubo digestivo o vía genital, voy a tener anemia. Y otros estudios, el aspirado medular, pero que no tengo blastos. Es decir, aquí puedo tener muchos megacariocitos en respuesta a lo que se destruye en sangre periférica. Entonces, en médula voy a tener muchos megacariocitos, pero no blastos. Y entonces hasta ahí quedamos. Para mañana ver esto de los CDs, de los antígenos que están en la membrana de las células. Si tienen alguna duda. No sé si estuvo muy larga o se me durmieron. Estuvo bien. Pero sí, sí quedó claro. Ya, muy bien. Entonces mañana vemos esta parte. Y porque después nos toca anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia de los padecimientos crónicos. 3 anemias tengo que ver con ustedes, pero ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que han visto en clases, ¿no es cierto? Entonces voy a ir viendo más rápido, ¿sí? Listo, Doc. Ya, Gracias, entonces Doc.